Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Vamos en este momento a trabajar el problema número 3 que se encuentra a la derecha. Ya trabajamos el del centro, el número 2. Pasamos al número 3. Dibujo el circuito y tengo una fuente alterna de 120 voltios, 50 hercios. Me dice que se conecta a tres cargas. Una resistiva, una inductiva y una capacitiva. Adicional, me dice que la resistencia tiene 120 ohmios. El inductor tiene 0,02 henrios y el condensador 60 microfaradios. Ahí tenemos los datos del problema. ¿Qué me pide el sistema? Bueno, me pide hallar la corriente total del circuito. No dibujé el amperímetro, pero sí la corriente. Y me pide varios voltajes. Bueno, primero me pide los voltajes de cada elemento. Voltaje en la resistencia, luego me pide el voltaje en el inductor y luego me pide el voltaje en el condensador. Eso de entrada, los voltajes que me pide el sistema. ¿Qué más pide? Bueno, me pide el voltaje entre la resistencia y el inductor. Vamos a ponerle voltaje A. Y también me pide el voltaje entre el inductor y el condensador. Veamos cómo podemos graficarlo aquí. Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a hacerlo de esta forma y me pide un voltaje B, que es entre el condensador y el inductor. Ahí tenemos los voltajes que me pide el sistema. Sacamos la diapositiva y empezamos a operar. Lo que voy a hacer primero, de entrada tengo que conocer la corriente. Si conozco la corriente puedo sacar otros datos. Pero para sacar la corriente necesito ¿qué cosa? Por ley de Ohm necesito conocer la impedancia. Y resulta que para conocer la impedancia necesito conocer ¿qué cosa? Las reactancias. Y las reactancias no me las da el problema, porque me está dando son los valores del condensador y del inductor, la capacidad y la inductancia. Entonces vamos a empezar hallando estas dos reactancias. Empezamos. Reactancia inductiva, recuerdo que la fórmula me decía 2 por pi, por frecuencia por inductancia. Y la reactancia capacitiva, muy parecido, pero es 1 que divide a 2 por pi por frecuencia por capacidad. Ahí tenemos las fórmulas que hemos venido trabajando. Reemplacemos valores. En este caso, 2 por pi por frecuencia, que aquí son 50 hercios, siempre tener en consideración la frecuencia de la fuente, por el coeficiente de autoinducción, en este caso 0,02. Y luego la reactancia capacitiva, ya me pasan los datos por el chat, excelente, muchas gracias, 2 por pi por frecuencia por la capacidad. Importante, recuerde que la capacidad en faradios, no coloque solo 60, porque no va a dar el valor correcto. 60 por 10 a la menos 6, porque esto es microfaradios. ¿A cuánto equivalen las dos reactancias? La inductiva y la capacitiva. Tenemos como reactancia inductiva 6,28 ohmios. Y como reactancia capacitiva 53 ohmios. Vamos a redondear en este caso. Ahí tenemos las dos reactancias. Y una vez que tenemos las reactancias, puedo decir que la reactancia total, ¿a qué equivale? En este caso, a la resta de las reactancias. Reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Restamos esas dos reactancias, sería 6,28 menos 53. ¿A cuánto equivale la reactancia total en este sistema? La reactancia es negativa menos 46,72 ohmios. En este caso el signo negativo, ojo, hace referencia a que es una reactancia predominante capacitiva. Ojo con ese detalle. No es que existen resistencias negativas. Hablamos de una reactancia como tal. Recuerde que en el triángulo de resistencias, arriba teníamos los inductores y abajo tenemos los condensadores. Pues eso hace referencia a que se encuentra en este lado de la gráfica esta reactancia. Ahora sí, ya con la reactancia puedo hallar la impedancia.
recién ahora. Y es el cuadrado, la suma de los dos cuadrados de la resistencia y la reactancia total. Y esto, a su vez, le sacamos la raíz. Ahí tenemos la fórmula que hemos venido empleando para la impedancia. Reemplazo los valores. Y la resistencia, ¿cuánto vale? La resistencia vale 120 ohmios al cuadrado. Más 46.72 al cuadrado. Y tenemos, o vamos a hallar, la impedancia del sistema. ¿A cuánto equivale la impedancia del sistema? Tenemos como impedancia total 128.77 ohmios. Ahí tenemos ya la impedancia del sistema. Ahora sí puedo yo redibujar y decir que tengo una fuente con una sola impedancia. La fuente es de 220 voltios y por aquí va a pasar una corriente que si yo utilizo ley de Ohm, puedo decir que la corriente es igual al voltaje sobre mi impedancia en función a este circuito. He convertido RLC en una sola impedancia en estos pasos de la derecha. Reemplazamos valores. El voltaje de la fuente son esos 200, perdón, no es 220 voltios. Corrijo, son 120 voltios. Está arriba la fuente, cuidado. Yo me equivoqué, ahí tenemos. Tenemos 120 voltios sobre la impedancia que acabamos de hallar, que son 128.77 ohmios. ¿A cuánto equivale esa corriente total del sistema? Tenemos como corriente 0,93 amperios. Ya tenemos ahora sí la corriente total. Eso es uno de los datos que me pide el problema. Ahí tenemos uno de los datos. Ahora, para hallar cada uno de estos voltajes, yo puedo aplicar lo que vimos en la última sesión. Puedo decir que el voltaje en la resistencia es simplemente por ley de Ohm, corriente por resistencia. El voltaje en el inductor es corriente por la reactancia inductiva. Y el voltaje en el condensador por ley de Ohm. Recuerde, la ley de Ohm que me dice, voltaje es igual a corriente por resistencia. Lo único que estoy haciendo es cambiar cada uno de estos parámetros de resistencia por reactancia en función de la carga. Y ahí tenemos planteadas las tres formulitas para cada una de las cargas. Corriente por resistencia, corriente por reactancia inductiva y corriente por reactancia capacitiva. Para hallar cada uno de estos voltajes individuales, vamos a reemplazar valores. La corriente, ya la hallamos, 0,93. Ahí la repito 3 veces. Y empezamos por resistencia, 120 ohmios. Por reactancia inductiva, 6,28. Está en la pizarra el dato. Por reactancia capacitiva, 53. Vamos a hallar cada uno de los voltajes de cada elemento. ¿Cuántos serán esos voltajes? Voltaje en la resistencia, me dicen que es 111.6 voltios. El voltaje en el condensador es 49,29 voltios. Y el voltaje en el inductor es 5.84 voltios. Ahí tenemos los datos de cada uno de los voltajes. Y aquí podemos nuevamente hacer la pregunta de la última sesión, que decíamos, bueno, si ya tengo el voltaje de cada uno de los elementos, se supone que la fuente debe repartirse en todos los elementos. Eso era lo que se decía en la última sesión. Y si yo sumo todo esto, ya sé que no me va a dar 120 voltios de la fuente. Y la respuesta era muy clara. No puedo sumar voltaje de resistencias, voltaje de inductores y voltaje de condensadores de forma directa. No se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque son cargas distintas. Eso ya lo aclaramos en la última sesión. Ahora, con esto en mente, voy a hacer lo siguiente. Ya sé o ya tengo los voltajes de cada una de las cargas. Ahora, para hallar el voltaje A, que está entre la resistencia e el inductor, ¿qué hago? Pues simplemente analizo. Para ese primer caso, voy a ponerlo por acá,
voltaje ¿a qué es igual? Bueno, al voltaje de la resistencia y el voltaje de la reactancia. Pero hay un detalle. ¿Qué reactancia tengo acá? Solo tengo la reactancia inductiva. Por ende será el voltaje del inductor. Y ahí yo puedo, en este caso, calcular mi voltaje eficaz que va a medir el multímetro en VA. Aquí sería VA. El voltaje VA va a ser igual a la raíz del voltaje de la resistencia al cuadrado más el voltaje del inductor al cuadrado. Ahí obtenemos el voltaje VA. Y para hallar el voltaje V, que está aquí, observemos que en cambio me pide el voltaje entre el inductor y el condensador. En este caso, yo lo que hago es simplemente el voltaje en las reactancias es igual a ¿qué cosa? A la resta del voltaje de los inductores menos el voltaje de los condensadores. Ya tengo esos voltajes en la parte superior y procedo a reemplazar. Sería 5,84 menos 49,29. El voltaje V, que es el voltaje de la reactancia, coloquemos aquí, ¿a cuánto sería igual? El voltaje V, que es igual al voltaje de la reactancia total del sistema. ¿Por qué? Porque es el voltaje entre las dos reactancias. ¿Cuántos serán esos dos voltajes? Tanto el del voltaje A como el del voltaje B. Lo que ha ocurrido acá es lo siguiente. Tenemos tres elementos: resistencia, inductor, condensador. Y ya tengo el voltaje en cada uno de ellos. Y uno de los datos, por ejemplo, VA, me pide el voltaje entre la resistencia y el inductor. Y al ser ya dos tipos distintos de carga, esto ya es una reactancia y esto es una resistencia, yo debo de emplear para hallar este voltaje esto, Pitágoras, porque tengo un voltaje resistivo en el eje de las abscisas y un voltaje inductivo en el eje de las ordenadas. Por eso utilizo el voltaje de la resistencia y el voltaje de la inductancia. ¿Cuánto vale el voltaje de la resistencia? Ya sé que el voltaje de la resistencia vale 111.6 voltios y el voltaje del inductor vale 5,84 voltios. Si yo utilizo, repito, el voltaje de la resistencia y el voltaje del inductor, puedo hallar el voltaje VA, porque es la interacción entre una resistencia y un inductor. Eso es lo que me pide el gráfico, el voltaje VA, resistencia-inductor. Luego, para el voltaje V entre el inductor y el condensador, hago el mismo análisis, pero hay un detalle. Primero, ¿hay resistencias involucradas en este voltaje? No las hay. Como no hay resistencias, la interacción es directa, solo entre el inductor y el condensador. ¿Y cómo nosotros calculamos? Primero, vamos a la reactancia total. Era la resta de las reactancias del inductor menos el condensador. Entonces, ¿cómo hallo el voltaje en la reactancia? Exactamente igual. La resta del voltaje del inductor menos el voltaje del condensador. Exactamente igual. Y ya tengo esos dos voltajes del lado de acá. Por eso sería, reemplazando los 5,84 menos el voltaje del condensador, 49,29 voltios. Ahí tenemos, o vamos a hallar los dos voltajes. El voltaje A del lado izquierdo y el voltaje B del lado derecho. Dividamos por acá, ahí. ¿Cuántos serán esos dos voltajes? El uno vamos a tener que usar Pitágoras y en el otro una resta directa. ¿Por qué? Pitágoras acá porque son dos cargas distintas y hay una interacción en planos distintos. Y una resta aquí porque son cargas reactivas. Obviamente, reactiva inductiva, reactiva capacitiva. Pero al final de cuentas es una resta. Inductiva menos capacitiva. Voltaje A equivale, vamos a ponerlo por acá,
a 111.7 voltios y el voltaje V a menos 43,45 voltios. Ahí tenemos el voltaje en el punto A o en los puntos que forman A y el voltaje en los puntos que forman B. Ahora, vamos un poquito más allá, y confirmemos de que esto se cumple, que esto funciona. ¿Cómo yo podría obtener los 120 voltios de la fuente en función con cada uno de estos voltajes? Ya lo hicimos ayer. ¿Qué nos tocaba primero? Nos tocaba primero hallar el voltaje de la reactancia, que ya lo tenemos. Es el voltaje aquí V, que serían los menos 43,45 voltios. ¿Y qué hacía yo? Pues hacía, recuerde, Pitágoras, muy parecido a lo que está acá. Con el voltaje de la resistencia y el voltaje de la reactancia. Si yo aplico Pitágoras, vamos aquí a colocar la raíz del voltaje de la resistencia al cuadrado más el voltaje de la reactancia al cuadrado, deberíamos aquí obtener el voltaje ¿de quién? De la fuente. Vamos a ver si esto efectivamente da los 120 voltios. Aquí tenemos el voltaje de la resistencia. Aquí tenemos el voltaje de la resistencia, 111.6, y el voltaje de la reactancia es el menos 43,45. Apliquemos a la fórmula y confirmemos si efectivamente nos da los 120 voltios de la fuente. Efectivamente, obtenemos que el voltaje, aplicando este teorema de Pitágoras, nos arroja 119,76 voltios, que equivale a los 120 voltios de mi fuente. Ahí tenemos la resolución del problema número 3. Pasamos a la presentación y bueno, queda el problema número 1 para que usted pueda asimismo ponerse a prueba y tratar de calcular, en este caso, no solo lo que le pide los elementos de medición, trate de calcular todo, voltaje en todos los elementos y luego voltaje en lo que le pide el instrumento de medición y luego asimismo trate de calcular a ver si sale el voltaje de la fuente, uniendo todas las tensiones, ¿no? Entonces trate de ponerse a prueba para que confirme que estamos trabajando bien. Avanzamos. Y ahora entramos a lo que es un circuito de corriente alterna con resistencias, inductores y condensadores, pero hablando de solo la parte gráfica. En este caso, lo primero que viene acá a presentación es triángulo de tensiones, o en otras palabras, triángulo de voltajes. Y me dice que es la representación vectorial de las tensiones que forman el triángulo de tensiones. En este caso es lo que les he venido diciendo. En el eje de las abscisas tenemos el voltaje de la resistencia y en el eje de las ordenadas tenemos el voltaje de la reactancia total. Y usted sabe que esta es la interacción entre el voltaje de la reactancia inductiva y el voltaje de la reactancia capacitiva, tal cual nos indica en esta fórmula. Es obvio, esta es una suma vectorial, cuidado, no es una suma directa, por eso tiene arriba la flechita, es una suma vectorial. Luego, aquí también nos dice que la tensión activa, en este caso, mire lo que ocurre, aquí hablamos de tensión activa, en este caso el voltaje activo, que es simplemente el voltaje en la resistencia, que es I por R, o también voltaje por coseno del ángulo. Luego, el voltaje reactivo, ojo, el voltaje reactivo me dice que es igual, primero, a la resta de las reactancias. Recuerde que esta es la reactancia total, esta resta, multiplicado por corriente. En otras palabras, es la misma ley de Ohm, pero en lugar de colocar aquí la reactancia total, nos coloca la fórmula original, que es la resta de las reactancias. O en otras palabras, el voltaje eficaz multiplicado por el seno del ángulo. Este voltaje hace referencia, repito, al voltaje eficaz. Luego, tenemos que el voltaje eficaz del sistema, también ya lo vimos, es la corriente multiplicado por la impedancia. Aquí están las tres fórmulas que hemos venido utilizando.
Corriente por resistencia, voltaje en la resistencia. Corriente por reactancia total, voltaje en la reactancia total. Y corriente por la impedancia, voltaje eficaz del sistema. O en otras palabras, la raíz del voltaje de la resistencia al cuadrado más el voltaje de la reactancia total al cuadrado. Repito, esto aquí lo hemos venido utilizando de manera intuitiva, pero aquí ya lo presenta el sistema como una gráfica vectorial y nos plantea las fórmulas. No es que sean fórmulas nuevas, es simplemente que lo estamos ya presentando como tal. Luego hablamos del triángulo de las resistencias, o el triángulo de impedancias en este caso. Aquí lo dividimos obviamente en los tres valores que obtenemos. En este caso, por un lado tenemos las resistencias en el eje de las abscisas y en las ordenadas tenemos la reactancia. Esto también lo hemos usado ya de forma intuitiva. Sabemos que la reactancia total es la resta de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Y en la hipotenusa obtenemos la impedancia del sistema. En este caso, la resistencia óhmica es igual a la impedancia por coseno del ángulo. La reactancia total es o la resta de las dos reactancias o también la impedancia por el seno del ángulo. Aquí, repito, lo que está pasando es que estamos ya interactuando con las tres. Hasta ahora hemos venido hallando nosotros resistencia, reactancia, para de ahí hallar la impedancia. Pero ¿qué ocurre si nos dan la impedancia y la resistencia? Podemos hallar la reactancia, por supuesto. Es un triángulo rectángulo. Podemos emplear cualquiera de estas funciones o trigonometría para llegar a esos datos. Y luego tenemos, asimismo, que la impedancia total, ya la vimos, esta fórmula es la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado. O en otras palabras, la resta de las reactancias al cuadrado. Y para terminar, el triángulo de potencias, que usted también ya lo conoce, pero aquí, ojo, presentado en función de no solo potencia, sino también I cuadrado R, en este caso, I cuadrado por impedancia, I cuadrado por reactancia total e I cuadrado por resistencia. O voltaje por corriente por coseno del ángulo para la potencia activa, para la potencia reactiva, voltaje por corriente por seno del ángulo y la potencia aparente, voltaje por corriente. Todas estas fórmulas que se presentan en esta diapositiva ya la hemos venido utilizando de forma intuitiva. Lo único, repito, es que ahora nos las presenta de forma general para poder nosotros tener un global de dónde se dan este tipo de presentaciones. Tenemos aquí triángulo de tensiones, triángulo de resistencias y el triángulo de potencias. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.